Vamos ahí al Evangelio según San Juan, capítulo 9. Evangelio según San Juan, capítulo 9. Versículo primero. San Juan 9:1. Damos lectura a las Escrituras, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso los vecinos y los que antes lo habían visto que eran ciego decían: ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Entonces preguntaron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondiendo él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Gloria a Dios. Y él les dijo: no sé. Hasta aquí, amén a la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Y esto ya es una constante, ¿no? Cada vez que hay cena, comienzan las excusas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es tremendo, ¿no? Ver, hermanos, el pueblo de Dios en esta situación. Pero bueno, Dios en este tiempo está preparando a Dios a su pueblo. Dios está encaminándolos para que puedan alcanzar la gracia. Esa gracia que nosotros necesitamos de Dios, hermanos, es necesaria para poder enfrentar las luchas que tenemos en el día a día. Ayer estábamos hablando de justamente situaciones que muchas veces nosotros, hermanos, no las tomamos muy en cuenta. Hace varios cultos ya venimos viendo, hermanos, cómo tiene que estar la situación de corazón, cómo tiene que estar el cristiano, el que dice ser cristiano, porque no cualquiera es cristiano. La iglesia está llena de cristinos, la iglesia está llena de creyentes, pero lamentablemente hay muy pocos cristianos. Hoy tenemos iglesias multitudinarias, hermanos, que están llenos de meros creyentes, pero cuando usted empieza a ver las características y la forma de vida de cada uno de ellos, se da cuenta que ninguno está convertido, que ninguno ha nacido de nuevo, por lo tanto, nunca han procedido, gloria a Dios, a tener un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento sincero, de corazón. Dios necesita que en este tiempo nosotros podamos entender, hermanos, que de esta manera no podemos seguir caminando. Dice apóstol Pedro: el fin de todas las cosas se acerca, por eso tenemos que ser sobrios y velar en oración. Este es el tiempo en el que tenemos que comenzar a velar un poquito más. Este es el tiempo en el que tenemos que nosotros entender, hermanos, si esta fe que nos asiste es la correcta. Hoy vamos a hablar de la fe, pero vamos a hablar, hermanos, de una fe mirándola desde un aspecto que a lo mejor usted todavía no se lo ha planteado de esta manera. Acá vemos la historia, hermanos, de un hombre ciego de nacimiento que tuvo un encuentro con el Señor y después de tener ese encuentro con Jesús, gloria a Dios, su vida cambió. Podemos ver la historia de un hombre necesitado que al encontrarse con Jesús todas sus necesidades fueron suplidas. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. Este hombre era ciego de nacimiento y al encontrarse con Jesús fue sanado. Todos se maravillaban. Ahí en el versículo 8 dice: por eso a los vecinos, los que antes lo que han visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: él es, aseveraban que era él. Otros decían: a él se parece. Y después él replicó: yo soy. O sea, yo soy esa persona que fue ciega desde el momento en que nació, pero hoy he recobrado la vista. Ahora,
Nosotros podemos ver aquí en este pasaje, hermanos, una persona necesitada que acaba de recibir un milagro tremendo en su vida. A pesar de haber recibido ese milagro, todavía no entiende, no puede percibir, todavía no sabe quién verdaderamente es Jesús. Una persona, como muchas veces vemos, que acaba de recibir un milagro importantísimo en su vida, pero no sabe ni siquiera quién se lo entregó. No conoce a esa persona que hizo ese milagro en su vida. Por eso muchas veces nosotros, cuando recibimos algo de Dios, terminamos perdiéndolo, terminamos desperdiciando aquello que Dios nos da. Hoy estaba hablando con una persona a la mañana y me decía sobre algunas situaciones, ¿por qué Dios en esta persona y esto y lo otro? Y comencé a dar testimonio, ¿no?, de los milagros y las cosas que acontecen en este lugar. Y yo le decía, si todas las personas que reciben un milagro o que son libertadas de las opresiones del diablo estuviesen en este lugar, y necesitaríamos más o menos 18 canchas de alvear. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero lamentablemente todas esas personas están nuevamente, hermanos, en la misma situación en la que estaban antes. Están nuevamente perdidos, sin fe, sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? Porque al momento de recibir el milagro, nunca reconocieron aquel que les entregó el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué tremendo, ¿no? Ahora, nosotros acá podemos ver a este hombre, hermanos, que ya, dice en el versículo 10, entonces le preguntaron cómo le fueron abiertos los ojos. Y dice que él respondió y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Solamente sabía que se llamaba Jesús. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, vete al Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él le dijo, no sé. Este hombre, hermanos, acaba de recibir un milagro tremendo. Todavía no sabe quién es Jesús. Y lo más trágico, tampoco sabe dónde está. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Yo conozco muchas personas, hermanos, que han recibido milagros y cosas tremendas de parte de Dios. No saben quién es Jesús, pero tampoco saben dónde está. No saben dónde buscarlo. No saben dónde encontrarlo. Son depositarios, hermanos, de un milagro, pero la fe que tienen no es una fe verdadera. Es una fe elemental. Es una fe racional, pero que no les alcanza más que para ser depositarios de un milagro o de un favor de Dios. Para eso nada más le alcanza esta fe, pero no le alcanza para ser salvos. El problema que tenemos en la iglesia, hermanos, que la iglesia, hermano, tiene las motivaciones en el corazón no son las correctas. Los motivos por los cuales se acercan a Dios son totalmente, gloria a Dios, equivocados. Hermanos, no saben, gloria a Dios, quién es el que los bendice. No saben quién es los que los ama. Lo más interesante es que tampoco les interesa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Acá podemos ver, hermanos, cuando vemos este pasaje, en este pasaje podemos reflejar nuestra vida, o podemos reflejar, gloria a Dios, la vida de algunos de los que estamos habituados a ver, que vienen a este lugar, hermanos, y que salen sanados, salen libertados. Pero después los vemos que al poco tiempo, hermanos, vuelven, gloria a Dios, a las andanzas. En lugar de ir para adelante, como decía el otro día, son como Michael Jackson, van para atrás. Vuelven nuevamente al pecado, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no entienden, hermanos, que este milagro que recibieron viene de parte de Dios. Nosotros tenemos que entender en este tiempo, hermano, que cuando Dios opera para que nosotros podamos tener una fe, hermanos. Una fe verdadera, una fe original. Nosotros no podemos, hermanos, vivir con una fe incompleta. Una fe incompleta no te alcanza para alcanzar la salvación. Una fe a media solamente te alcanza para qué, hermanos, para poder disfrutar por un tiempo limitado de un milagro, de una sanidad o de una bendición espiritual. Por favor, Darío, la puerta. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que entender que muchas veces recibimos algo de Dios y vemos lo material, pero nunca
comenzamos a percibir y nos percatamos de las cosas espirituales. Habíamos dicho, hermanos, que nosotros, los cristianos, por favor, todos los chicos hoy, senza ride, dice el italiano, aquí quietitos. Gloria a Dios. Necesitamos entender, hermanos, que el cristiano tiene que ser un hombre o una mujer, un ser espiritual, porque Dios es espíritu y Él necesita que nosotros los adoremos en espíritu y en verdad. En la carne nunca vamos a conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una persona, hermanos, que no ayuna, que no ora, que no busca, que no consagra su vida para Dios, no es un cristiano, un carnicero, carnaza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En la carne, hermanos, jamás vamos nosotros a poder tener una fe viva, una fe original, una fe que agrade a Dios. Vamos a tener una fe elemental, una fe limitada, que solamente, hermanos, nos alcanza para poder apreciar las cosas materiales, pero nunca vamos a alcanzar a discernir las cosas espirituales. Nosotros tenemos que comenzar en este tiempo, hermanos, a discernir, gloria a Dios, todo lo que está aconteciendo en lo espiritual. Ahora, este hombre tenía una fe muy básica. La fe que tenía este hombre solamente le servía para reconocer que el que le había entregado el milagro era Jesús. Pero cuando le preguntaron dónde estaba, le dijeron, no sé. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces a usted le pasó que Dios hizo algo en tu vida? Y la gente le pregunta cómo salió de esa situación. Y usted le dice, el Señor me bendijo, el Señor hizo esta obra en mi vida. ¿Y cómo busco al Señor? Anda a la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y por qué usted lo manda a la iglesia? Porque muchas veces ni siquiera usted sabe en dónde puede encontrar a Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y nos damos cuenta, hermanos, de estas situaciones cuando vemos el andar cotidiano del cristiano. Es fácil deducir, hermanos, cuando un cristiano, gloria a Dios, sabe dónde poder encontrar a Jesús y cuando no. Ahora, cuando nosotros no tenemos idea de dónde poder encontrar a Jesús, hermanos, tenemos una vida totalmente ajena a la voluntad de Dios. Cuando recibimos un milagro de Dios, nos da lo mismo que si lo entregase Dios o que si lo entregase el cartero, el carnicero o el verdulero. Cuenta la palabra de Dios que hubo 10 leprosos y de estos 10 leprosos recibieron un milagro y después de un tiempo uno volvió con un corazón agradecido y noble, se rindió a los pies de Jesús y le agradeció y lo honró por aquel milagro que había recibido. Y Jesús le preguntó, ¿y los otros 9 dónde están? Si eran 10. Solamente uno, hermano, tuvo un corazón sensible y sincero para reconocer a Dios en sus caminos. Solamente uno, hermanos, tuvo un corazón sincero para venir, para postrarse y para adorar al único y verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces nosotros no recibimos, hermanos, lo que estamos necesitando, porque la fe que tenemos es una fe muy elemental. Hoy estamos hablando con una persona y parece que se luchó un poquito, ¿no? Bueno, siempre lo que hablan conmigo se lucha. Y por una situación me dice así, por esta persona tiene que orar tal persona para que Dios opere. Y yo le digo, tal persona es Dios. Me dice, porque Jesús hacía así. Y sus discípulos, sí, Jesús hizo, pero sus discípulos no pudieron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy el hombre piensa, hermanos, que el hombre es el que puede solucionar los problemas. Hoy hay mucha gente que viene acá a golpear las puertas, pastor, necesito que me ore porque tengo este problema. Y cuando nosotros nos mandamos a buscar a Dios, se enoja, se anda dando mal. La gente busca al hombre en lugar de buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es una fe muy elemental la que los asiste. Hermanos, en este tiempo nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que tener un corazón sincero y agradecido. Cuando tenemos ese corazón sincero, cuando tenemos un corazón agradecido, recién ahí es cuando nos podemos postrar y adorar a Dios.
Recién ahí es cuando lo podemos, hermanos, reconocer en todos nuestros caminos. Esta persona, gloria a Dios, que recibió el milagro, este leproso que recibió el milagro, volvió y se postró a los pies de Jesús. La fe de este varón le alcanzó para ser salvo. Sin embargo, la fe de los otros 9 que no volvieron a agradecer a Jesús solamente les alcanzó. ¿Para qué, hermanos? Para ser salvos. Hoy tenemos personas que vienen a la iglesia, reciben un milagro y se olvidan de Dios. Hoy me estaba comentando la situación de una persona, me dice, capaz que en algún momento la traen para que usted ore por ella. ¿Quién? Así, así, así. No, yo le dije que no venga porque no vamos a orar por ella. ¿Por qué? Porque ya Dios hizo algo, la libertó 2 veces, la sanó de una lepra y no sé cuántas cosas hizo. Después que Dios hizo la obra, a la semana andaba por los curanderos otra vez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y pero si bien no les va a orar, no le voy a orar. Le vamos a permitir que entre al culto, le vamos a permitir que se siente, que cante, que adore a Dios, que escuche la palabra. Si se manifiesta, dejamos que se tranquilice. Nadie le va a imponer manos. Si viene enferma, no vamos a orar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy la gente, hermanos, tiene la fe puesta en el lugar equivocado. Y la fe que tiene la gente, hermano, no es una fe que agrada a Dios. Hoy la gente solamente está buscando regalías, milagros y migajas, pero ninguno busca la salvación. Ese es el error que están cometiendo los líderes cristianos en este tiempo, hermano. Están alimentando de cenizas, como dice el profeta. Los de Dios alimentan con cenizas el corazón de la gente. Una fe, hermanos, escuálida, una fe debilitada, que no les alcanza más que para qué, para recibir un milagro, una liberación o una sanidad. Pero no les alcanza, no es una fe original, no es una fe efectiva, no les alcanza para alcanzar la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos en la palabra de Dios, cuenta la historia, hermanos, de una mujer que padecía flujo de sangre. Esta mujer dice que padecía flujo de sangre y había gastado ya todo su dinero, visitado todos los médicos y nadie había podido solucionar su problema. Mas cuando ella oyó hablar de Jesús, dice que corrió tras el Señor, se hizo paso entre la multitud, tocó el borde de su manto. Y cuando tocó el borde de su manto, dice que el flujo de sangre desapareció. Dice que Jesús sintió que brotó, que emanó poder, virtud de él, se dio vuelta y preguntó a la multitud quién la había tocado. Los discípulos dijeron, pero tanta multitud que nos oprime y tú preguntas quién me ha tocado. Y Jesús le dijo que él había sentido que salió virtud de él. Y esta mujer, gloria a Dios, se declaró y dijo que ella era, gloria a Dios, y que lo había tocado y la razón por la que lo había tocado. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Imagínense una mujer que padece flujo de sangre en el pueblo de Israel, según las costumbres judías, era una mujer impura, no se le permitía estar en la sociedad, sino que tenía que vivir alejada. Sin embargo, a esta mujer no le importó, hermano, cuál era su situación y tampoco cómo estaba siendo discriminada y que podía ser apedreada y muerta. Sin embargo, ella enfrentó todos aquellos avatares, hermanos, ¿para qué? Para llegar a donde estaba el Señor y para tocar, aunque sea el borde de su manto. Mira qué fe, ¿no? Acercarse a Jesús, solamente aunque sea para tocar el borde de su manto. ¿Qué quiere decir esto? Poder tener un encuentro personal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sin embargo, hoy la gente va a las iglesias, no siguiendo a Jesús, buscan el manto nada más. Buscan la mano de Dios. Hoy la iglesia se olvidó de buscar el rostro de Dios. Hoy a la iglesia no le importa quién es Jesús, no le interesa quién es Jesús. A la iglesia le interesa solamente lo que Jesús le puede dar. ¿Va entendiendo lo que quiero decir, iglesia? Muchas veces venimos, hermanos, a la presencia de Dios con una motivación totalmente equivocada, errada, errónea. Nosotros tenemos que venir a intentar encontrar el camino correcto para llegar a la presencia de Dios. Cuando somos depositarios de un milagro, hermano, no tenemos que olvidarnos de lo que Dios hizo en nuestra vida. Tenemos que volver agradecidos, pero no tenemos que tener una fe, hermanos, una fe elemental, una fe material, que nos alcance solamente para disfrutar el milagro o disfrutar la bendición, sino que tenemos que tener una fe, hermanos, que nos lleve a disfrutar
la vida eterna en el reino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez Dios hizo algo en su vida? Hay personas acá que han recibido milagros tremendos de parte de Dios. Me decía una persona el otro día, yo no vi ningún milagro todavía. Dios no va a hacer milagros para que lo vea vos, sino Dios va a hacer los milagros para bendecir a la gente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Digo, ahí arriba tengo una caja, 2 cajas, ¿no, Ana? 2 cajas que no sé con cuántos caseros tengo ahí porque esa caja no se usa más. De todos los milagros y las cosas que Dios hace en este lugar. Y en estos tiempos hay un montón de milagros que Dios ha hecho y todavía, hablando de testimonio, hay uno para grabar. ¿Así también? Hay un montón de testimonios que no he grabado. Para tener un recuerdo, por ahí cuando volvamos a hacer radio, para pasar los testimonios en la radio, ¿no? Pero, digo, hoy se predica el Evangelio de los milagros nos salvan. ¿Cuántos recibieron un milagro de parte de Dios en este lugar? Daniel fue libertado, vos estabas agonizando, estabas muerta, los médicos te dijeron, ya con vos no hay, andá, dejala ya, que se muera, llamá a Cochería Paraná, antes que llegara a Cochería Paraná llegó el Señor, la levantó, la restauró, te devolvió la vida, te cobró algo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, recibimos un milagro, una sanidad, una bendición? Por ese milagro que recibiste, ¿te alcanza para ser salva? No lo olvides. Lo que Dios acaba de hacer en tu vida hace muy poquitas semanas. Vos recordás cómo estabas y vos ves cómo estás ahora. Eso que Dios te entregó, ¿a vos te alcanza para ser salvo? No lo olvides. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todos los que recibieron un milagro de parte de Dios, ¿ese milagro les alcanza para salvación? No. Los milagros no salvan. La fe para alcanzar los milagros no te alcanza para ser salvo de la condenación eterna. Ahora, el haber recibido un milagro no nos hace salvos. Este hombre, mire qué tremendo, ¿no? Recibe el milagro, le preguntan quién lo sanó y dice, uno que le dicen Jesús. ¿Y dónde está? No sé. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién te sanó? ¿Quién te bendijo? Jesús. ¿Dónde está? Allá en la iglesia. Es lo mismo que decir, no sé. Hay muchos que piensan que Jesús está acá. ¿Dónde está Jesús? Cerca de ti está la palabra, dice el profeta. En tu boca y en dónde más. ¿En dónde? Jesús no habita en manos, en casas hechas por manos de hombre. Eso es lo que dijo Pablo cuando llevó su predicación de Dios en Atenas. Dios no habita en casas hechas por manos de hombre. ¿Dónde habita? Habita en el corazón de la mujer, en el corazón del hombre. De aquel que tiene una fe, hermanos, para ser salvos. Hermanos, una persona que está enferma, que no ha recibido un milagro, pero tiene una fe original, puesta en el lugar correcto, muere enfermo, ¿puede ser salvo? ¿Va entendiendo? No necesitamos ser sanados para ser salvados. No se rían. No necesitamos ser sanados para ser salvados. Hay personas que piensan que ya el milagro es sinónimo de salvación. No es así. A veces hacen campañas evangelísticas. Hay 40 almas salvas para la gloria de Dios. Andá a mirarlas al otro día. Siguen fumando, tomando, siguen en el casino, adulterando, robando, fornicando, fraudeando, diablos en potencia. Pero dicen, no, hagamos 40 almas para el reino de Dios. Mentira. Los milagros no salvan a nadie. Lo único que salva es la fe puesta en el lugar correcto. Y la fe puesta en el lugar correcto, gloria a Dios, es puesta en Jesús. Ahora, el recibir un favor de Dios no necesariamente significa que vamos a ser salvos.
Estoy viendo hoy personas que estaban viniendo ayer, hoy ya no vinieron, y yo digo, no les alcanzó la fe. A veces vienen 2, 3 cultos y quieren ahí que ya Dios, ahí ya. Están buscando a Dios, están buscando la mano de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dice, ahí sí que Dios dice, anga, como dicen acá en Corriente, pobrecito, pobrecita. Están buscando, hermanos, la mano de Dios, no buscan el rostro de Dios. Hoy la gente busca a Dios para saciar sus apetitos carnales, pero no, gloria a Dios, para ser saciados y llenos en lo espiritual. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que ver que hay muchas personas que reciben milagros y su vida no cambia. Siguen viviendo y siguen siendo el mismo diablo que antes de recibir el milagro. Los milagros no cambian, los milagros, hermanos, no transforman a las personas. Fíjese lo que dice versículo 13. Versículo 13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso el lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. O sea, decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Estaban, hermanos, condicionando al mismo Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él no hacía conforme a sus rituales, sino hacía conforme a la voluntad de su Padre. Acá dice la palabra de Dios, versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, estamos en San Juan capítulo 9:16. Algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Entonces le preguntaron otra vez al ciego, ¿qué tú dices del que te abrió los ojos? Y él contestó que es profeta. Fíjese, ¿qué tú dices de aquel que te abrió los ojos? No sabía ni siquiera quién era Jesús. Dijo, es profeta, como decir algo. Se le ocurrió profeta y dijo, bueno, es profeta. Versículo 18. Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego y había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres, del que había recibido la vista, y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. Quien haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él ahora mismo. Ahora, el ciego, preguntaron quién había abierto los ojos, no sabía. Dijo Jesús, un profeta. ¿Qué es esto, hermano? Esto es un conocimiento muy limitado de quién es Jesús. Y yo sé que hoy acá hay personas que tienen un conocimiento muy limitado de quién es Jesús. ¿Van entendiendo? Ahora, hermanos, un conocimiento tan limitado como este se queda corto en cuanto a todo lo que Dios demanda de nosotros. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que nosotros, hermanos, lo honremos. Dios quiere que nosotros le reverenciemos y le sirvamos. Ahora, este es el primer paso de la fe, pero no alcanza para salvación. Este es el primer paso en el cual nosotros podemos recibir un milagro, pero no nos alcanza para ser salvos. Acá dice la palabra de Dios, versículo 19. Y les preguntaron diciendo, este es vuestro hijo, y vosotros decís que nació ciego. O sea, los fariseos estaban buscando la vuelta, hermano, para desenmascarar a Jesús. Como diciendo, este no era ciego de nacimiento. Trajeron a los padres, pero los padres por miedo dijeron, es nuestro hijo, nació ciego. ¿Quién le devolvió la vista? No sé, pregúntenle a él. Él ya es grande, o sea, se estaban sacando el lazo. ¿Por qué? Por miedo. Porque ya los fariseos habían anunciado que todo aquel que reconociera que Jesús era el Mesías iba a ser expulsado
de la sinagoga. Entonces había mucho temor, hermanos, en aquellos tiempos. Ahora, este ciego acababa de ser, reitero, depositario, acababa de ser depositario de un milagro de Dios, acababa de recibir un milagro de Dios, pero solamente eran los primeros pasos. Su fe no le alcanzaba para alcanzar la salvación. Vamos a ver, hermanos, en cuanto se trata al conocimiento de Dios, el conocimiento que tenía en este momento este varón y el que puede tener usted en esta noche, todavía es demasiado limitado en cuanto a lo que se trata de tener comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver la palabra de Dios, hermanos. Vamos al Salmo 25. Salmo 25, versículo 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que lo temen, y aquellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con aquellos que lo temen, y a ellos Dios hará conocer su pacto. Ahora, vamos ahí, un poquito más adelante, vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Versículo 32. Proverbios 3. Porque Jehová abomina al perverso y su comunión íntima es ¿con quién? Con los cachivaches. Así dice su Biblia. ¿Con quién es la comunión íntima de Dios? Con los justos. Si yo ando todo torcido, todo medio destartalado, todo fraudulento, ¿puedo tener comunión con Dios? Me puedo arrodillar 3 años seguidos, pero de ahí a tener comunión íntima con Dios, imposible. Porque la comunión íntima es con los justos. ¿Va entendiendo? Ahora, muchos hermanos pueden conocer algo de Dios, pero tener comunión íntima con Dios es algo completamente diferente. Es otra cosa. Este término de comunión íntima es el sod, S-O-D-D, sod. En lugar de soda, le saca la A después de otra D, sod. S-O-2-D. Fíjese, esta palabra, este término, ¿no? Comunión íntima es el sod del hebreo y significa comunión confidencial, comunión secreta, tener una reunión privada. Eso significa ese término en el hebreo. O sea, ¿qué es comunión íntima? Tener una comunión, una comunicación secreta, una comunicación confidencial. ¿Va entendiendo? Tener una reunión íntima. Eso significa comunión íntima con Dios. Reunirnos, apartarnos para tener una comunión verdadera, real, y comenzar a conocer a Dios. Necesitamos nosotros, hermanos, en este tiempo hacer un borrón y cuenta nueva, porque en esa comunión íntima, ahí en esa comunión íntima es donde Dios nos manifiesta su naturaleza, nos muestra su poder, su deidad y su grandeza. Sin la comunión íntima jamás vamos a conocer a Dios. A Dios no lo conocemos por dice qué, como dicen acá en Corriente. A Dios lo conocemos, hermanos, cuando tenemos comunión con Él. Ahora, Dios, ayer tuvimos en la adoración una manifestación especial del Espíritu Santo, ¿no? Y me decía una persona, Dios se dio a conocer. Por eso toco este tema. A veces vemos que Dios se manifiesta, como casi todos los cultos, empieza a sanar, empieza a libertar, y yo dice, ¡ay! Dios se manifestó. No, Dios se manifiesta en la comunión íntima. ¿Cuántos dicen gloria? Nosotros pensamos que porque ya estamos viendo señales, eso es sinónimo de que estamos teniendo una comunión íntima con Dios.
de que venimos a la iglesia para tener comunión con Dios. No, acá venimos solamente, hermanos, a rendirle un culto grato, nada más. Usted la comunión íntima, ¿sabe dónde la tiene que tener? En su casa, en lo secreto. Ahí usted va a comenzar a conocer la grandeza de Dios. Cuando estamos orando 2 horas antes de cada culto acá usted no va a venir a conocer la grandeza de Dios, solamente usted viene a interceder, nada más. Y a recibir unción sobre su vida, a través de la oración. Pero esto de venir a orar acá antes del culto no es la comunión íntima. Estoy tocando este tema porque veo que los mandan por ahí, escucho algunas cosas y están medio confundiditos. Y me estoy dando cuenta que a pesar de tantas enseñanzas, hermanos, todavía tienen una fe muy básica, muy limitada, muy elemental, que no les va a alcanzar, hermanos. Usted ya sabe para qué. No les va a alcanzar para salvación. Conocer a Dios es algo tremendo, hermano, y solamente lo podemos conocer en la intimidad. Yo cuando estoy orando, en mi casa, cuando estoy orando arriba, no hay nadie. Y cuando hay gente arriba, estoy orando temprano acá abajo. Cuando yo oro solo. Y a veces estoy orando arriba y pasa mi esposa a buscar algo y le digo, Ana, chao. Ana, chao. Y después digo, no digo chao, por favor, andate. No, pero estoy pasando. No. Chao. Cualquiera. ¿Por qué? Porque mi comunión es íntima. Nadie tiene por qué estar conmigo cuando yo tengo comunión con Dios. ¿Cuántos están casados? ¿Cuántos tienen...? Hermana Norma, cuando usted tiene comunión íntima con su esposo, están todos sus hijos. Está Micaela, está Piti, está Alan, viene Gisela. No. No, estamos solos. ¿Usted solo con su esposo? Ah. ¿Y por qué cuando van a orar con Dios quieren que esté todo el mundo? ¿De qué intimidad me está hablando? ¿Ustedes saben lo que es tener intimidad? Los jóvenes, cuando se ponen de novio, y esperan un minuto para que no haya nadie, aunque sea para decirle algo, porque los cristianos solamente dicen algo, no dicen más nada. ¿Entendieron los jóvenes, no? Bueno, solamente hablan de las cosas de Dios al oído de la novia. Eso es bíblico, lo otro no es bíblico, ¿o no? Sin embargo, cuando estamos con Dios, no puedo orar solo. Y llaman al hermano, a la madre, al vecino, al rey, y todos quieren orar junto a Dios. Porque Dios habita en el medio de las alabanzas de su pueblo, pero la comunión con Dios es íntima. Dios habla en la intimidad. Por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová, Salmo 37. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. En la intimidad comenzamos a conocer la grandeza de Dios. Cuando el Señor se manifestó a Abraham, no se manifestó delante de todos los padres, los tíos y los hermanos de Abraham. Cuando Dios se le manifestó a Moisés, en la intimidad, en el desierto, Moisés, desierto, oveja, zarza, fuego, Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ni zapato, porque se los hizo sacar, porque el lugar en el que pisas, tierra santa es, le dijo. Cuando Dios se manifiesta en la intimidad. Acá vemos que Dios opera, pero es solamente, hermanos, un momento de transición. Vemos que Dios está orando y está orando en favor de la congregación. Y a veces pensamos, porque hubo un culto glorioso, ¡ay, qué comunión que tuve con Dios! Y después todo el día como un diablo haciendo payasada, sin siquiera arrodillarse para hacer renegar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hablan de intimidad, y hablan de conocer a Dios. ¿Quiere que les diga una cosa? No tienen fe. Los que viven de esta manera, su fe no existe. No es fe, no es una fe original, no es una fe verdadera. Te puede alcanzar para ser prosperado, te puede alcanzar para ser sano, para ser libertado, pero te va al infierno, no te va a alcanzar para salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay muchos que tienen fe y han recibido milagros, pero no tienen la más pálida idea de quién es Dios. A este le dijeron, ¿y dónde está Jesús? No sé. ¿Va entendiendo? Amén. Algunos le preguntan, ¿y cómo puedo hacer para conocer ese Dios que te sanó? Tiene que ir a la iglesia. No tiene ni idea de cómo hacer para tener un encuentro personal con Dios. ¿Va entendiendo?
Ahora, hermanos, la fe de los que solo creen que Él existe, como la de algunos, no vamos a decir los primos, es una fe ignorante. Y la fe ignorante no alcanza para salvación. Tenemos que tener nosotros en este tiempo, hermanos, una fe que nos lleve a obedecer la palabra de Dios. Cuando la fe verdadera nos asiste, no titubeamos en obedecer la palabra de Dios. Hoy yo veo muchos cristianos que dicen, no robarás. Sí, pero Dios lo puso en mi camino y se lo agarro. Eso no es robar, lo encontré y se lo está sacando. Como para dar un ejemplo. Van, hermanos, con una fe totalmente escuálida, una fe muy lánguida, una fe ignorante. La fe verdadera no es la de los simpatizantes, la fe verdadera es la de los discípulos. Los simpatizantes no tienen una fe original, los discípulos sí tienen esta fe, una fe viva, una fe eficaz, que no solamente alcanza para los milagros, sino que también, hermanos, alcanza para poder alcanzar la salvación del alma. Ahora, fíjese lo que dice la palabra de Dios aquí en el versículo 28, versículo 27, versículo 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, o sea, el ciego, ya los he dicho y lo habéis escuchado. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Pero respecto a ese, no sabemos de dónde ha salido. O sea, ellos eran discípulos de Moisés, supuestamente los fariseos, pero no sabían de dónde había salido Jesús. Fíjense, hermano, qué tremendo. Sin embargo, aquel que había sido depositario del milagro tampoco sabían quién era ni dónde estaba Jesús. O sea, no lo reconocía. Es necesario, hermanos, que nosotros salgamos de esa ignorancia para poder reconocerlo y para poder obedecerlo. Vamos a la palabra de Dios, vamos a Santiago, capítulo 2, un versículo que estuvimos tocando ayer, parte de un versículo que estuvimos tocando ayer. Santiago capítulo 2, después de Hebreo, pegadito a Hebreo está Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios, hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlos? Ahora, andar en esas obras implica que el creyente obedece la palabra de Dios. Tener fe y tener obras implica directamente, hermanos, la obediencia a la palabra que Dios nos transmite. La palabra que Dios, gloria a Dios, siembra en nuestro corazón. Ahora, el que obedece la palabra tiene obras. ¿Por qué? Porque ya no hace lo malo, obedece a Dios. El que robaba no robe más, la chismosa no es más chismosa, el murmurador no murmura más, el adúltero no adultera, el fornicario no fornica. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya no hace lo malo, obedece a su Señor. La fe, la verdadera fe, hermano, puesta en el lugar correcto, te lleva a obedecer a Dios. Pero no a obedecer a Dios porque somos demasiado santos, porque sabemos que Él es santo. Yo no me peleo con la gente porque soy santo, no me peleo con la gente porque Dios me lo demanda, pero si Dios no me lo demandara me peleo con todo el mundo. Yo lo puedo asegurar, de lo de cajón, de lo por hecho. Confronto a todo el mundo. Y si Dios me permite, corro con 3 escopetas, un cañón y un misil al que se me cruce en el camino. ¿Por qué no lo hago? Porque ya no puedo hacer las obras que hacía antes de conocer a Dios. Esta fe que me lleva a obedecer a Dios. ¿Porque me cae bien todo el mundo? No, porque tengo temor de Dios, nada más. De ahí a que el mundo me caiga bien o me caiga mal son 3 puntos y aparte. Lo hago por Dios, no lo hago por el mundo. ¿Va entendiendo? Entonces, es una fe que nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Una fe viva, una fe original.
Hermanos, cuando nosotros tenemos esta fe, vamos nuevamente al Evangelio según San Juan, que estábamos 9:30 y moneda. Cuando tenemos esta fe, van a comenzar a aparecer problemas. Porque nuestra fe nos lleva a obedecer a Dios. Y la gente que no obedece a Dios, todo lo que nosotros hacemos, le parece raro. Mañana me decía mi hija, yo hice una corrección y me dice, ese no, nosotros no. ¿Y por qué? ¿Por qué no? No entendió. Algún día va a entender. De que por qué acá nosotros tantos no. El que no conoce al Señor le parece raro cómo vivimos, cómo hablamos, cuál es nuestro manejo, cuáles son nuestras prácticas, por qué tenemos el vocabulario que tenemos, por qué cuando nos ofenden bendecimos, por qué cuando nos golpeamos no decimos malas palabras, sino decimos gracias Señor y bendecimos el nombre del Señor. La gente que no conoce a Cristo no entiende de esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando no entiende de esas cosas nos comienzan a agredir, nos comienzan a insultar. A mí siempre me ha pasado. A veces personas indirectamente no me han insultado directamente, pero con mucha delicadeza me han ofendido. ¿Para qué? Para que yo reaccione. Y yo miro, me callo. Por dentro sabe cómo estoy, ¿no? Pero me callo, tranquilo. Manso como agua de tanque. ¿Por qué? Porque tengo que obedecer a mi Señor. Para poder manifestar que la fe que tengo me alcanza para salvación. La fe produce obediencia. ¿Cuántos dicen amén? La fe verdadera produce obediencia a la palabra de Dios. Y obedecer no es pensar. A veces por ahí nosotros damos algunas directivas y algunos de los que están sirviendo a Dios hacen de otra manera. Y después digo, pero hermano, ¿por qué hicieron así? Dice, yo pensamos. Yo le digo, no piensen. Si obedecen, es mejor. Porque cuando ustedes empiezan a pensar, hacen como a ustedes les parece. ¿O no? ¿No les digo así, hermano? Y siempre que piensan, meten la pata. Sin embargo, si obedecen, las cosas salen bien. Cuando Dios nos demanda algo y nosotros pensamos, metemos la pata, si obedecemos, va a salir mejor, porque va a salir conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando comenzamos a pensar, decimos, sí, Dios quiere así, pero me parece que no es tan así, vamos a hacerlo así. Y después se nos viene todo encima, ¿o no, Martín? Y se nos viene todo encima, ¿no? Y yo pensaba que era así, después te das cuenta que no era así. Pero ya cuando te diste cuenta la embarraste hasta acá. ¿Va entendiendo? Y una vez que nos enterramos hasta acá, ya nos cuesta salir y seguimos enterrados y total, por lo menos tengo que dar la cabeza afuera. No sé si me explico. La fe verdadera nos lleva, hermanos, a obedecer a Dios, aunque el mundo entero se levante en contra de nosotros. Fíjense, hermanos, esta fe que tuvo este varón le alcanzó para empezar a conocer a Dios. Y recién comenzando a conocer a Jesús sin saber bien todavía quién era, ya comenzó a tener problemas. ¿Qué hicieron? Lo insultaron y lo expulsaron de la sinagoga. Y a veces vienen acá y me dicen, ay, pero antes las hermanas de todas las iglesias venían a mi casa, ahora nadie viene. Y yo digo, dale gracias a Dios. Menos problema, menos quebranto, puedes dormir a siesta, puedes orar, nadie te molesta. Cuando viene mucha gente a tu casa no puedes comer, no puedes orar, no puedes hacer nada. ¿O no? Cuando más amistades, más quebranto, menos tiempo. Cuando menos amistades, menos quebranto y más tiempo para dedicárselo a Dios. ¿O no? ¿Por qué? Porque el que viene siempre va a estar poniendo en tela de juicio tu fe. Te va a estar ofendiendo, te va a estar atacando. ¿Van entendiendo? ¿Pasa así o no pasa así? Amén. Cuando la fe es verdadera. A cuando está media torcida como la de las otras iglesias, esa fe mundanoncha, gloria a Dios, vamos todos para allá, están todos dentro del mismo baile, pero no es así. Fíjese lo que le pasó a este varón. Este varón dice acá la palabra de Dios, hermanos, que fue expulsado. Versículo 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. ¿Usted escuchó alguna vez que alguno que nació ciego completamente hoy vea bien? Bueno, yo te voy a decir una cosa.
estoy continuamente viendo muchos que nacieron ciegos y hoy ven bien. Por ejemplo, todos ustedes. Eran completamente ciegos, ignorantes en cuanto a la voluntad de Dios. Hoy sus ojos fueron abiertos. Hoy a través de la palabra, ¿qué ven? Ven bien. ¿Eran ciegos o no eran ciegos antes? ¿Eran ignorantes o no eran ignorantes ahora? Ahora son ignorantes, no saben cuál es la voluntad de Dios. ¿Son ciegos? No. ¿Por qué? Porque ven con claridad el camino. ¿Va entendiendo? Yo estoy continuamente viendo gente que recibe este milagro. Pasan de ser ciegos de nacimiento ¿a qué? A recobrar la vista, la visión espiritual. Ahora, fíjese lo que dice en el versículo 35. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondiendo él dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues lo has visto, el que habla contigo, ese es. Mira la respuesta del ciego, el ex ciego, porque acá no es más ciego, acá ve. Versículo 38, él le dijo: creo, Señor, y lo adoró. Qué tremendo, ¿no? Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Acá están los apóstoles de hoy en día. Y Jesús les respondió: si fuera ciego, no tendríais pecado, pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Vamos a explicar un poquito este pasaje. Fíjese, acá Jesús hace con este ciego tal como hizo con todos nosotros. Dice que este ciego fue expulsado, fue humillado, y sin embargo, dice la palabra de Dios que el ciego salió corriendo a buscar a Jesús. ¿Dice eso su Biblia? El ciego, después de que lo expulsaron de la sinagoga, salió desesperado a buscar a Jesús hasta que lo encontró. Y me siguen mirando. ¿Dice eso su Biblia? ¿Qué dice su Biblia? ¿Quién salió al encuentro? ¿Quién salió a tu encuentro? Jesús siempre sale a nuestro encuentro. Él es el que sale a encontrarnos. Hay muchos cristianos religiosos ignorantes que dicen: ¡ja, ja, ja! Yo me decidí a buscar a Cristo. No seas ignorante. Él salió a buscarte. Y en mi principal no hay nada bueno en el corazón del hombre. Y nunca nosotros nos acercamos porque quisimos a Dios. Y no lo amamos porque somos nosotros, sino porque Él nos amó primero, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Él es el que nos encuentra. Él es el que está continuamente en nuestra búsqueda. No estamos hablando solamente de aquellos hermanos que vienen de afuera a conocer la palabra. Dice la palabra de Dios que había una mujer que había perdido una dracma. Tenía 10 dracmas y perdió una. Y tener 10 dracmas era en ese entonces una de las condiciones principales, uno de los requisitos principales. ¿Para qué? Para que la mujer se pueda casar. Era como una dote. Si tenía 9 dracmas no podía. Cuando ella tenía las 10 dracmas, esa era su dote y era la condición que necesitaba la mujer en aquel tiempo para poder casarse. Una mujer joven, una doncella. Pero dice que dentro de la casa se le había perdido una dracma. Y dice que buscó hasta que la halló. Y cuando la halló, llamó a sus amigas e hizo fiesta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Dónde se perdió la dracma? ¿Cuántos cristianos religiosos perdidos hay hoy en las iglesias? Dentro de la iglesia, no en el mundo, acá dentro, de los templos, porque iglesia somos cada uno de nosotros. O sea que dentro de la iglesia también puede haber perdidos. ¿Y qué hace Jesús? Está continuamente buscándolos para que se vuelvan de todo corazón. Y muchos que hacen, como dice el correntino, ni en bota, ni se tocan. Y Jesús siempre, hermano, está buscando la oportunidad, gloria a Dios, ¿para qué? Para que nosotros
nos volvamos para Él rescatarnos. Él es el que se vuelve a nosotros. Ahora, este hombre, hermanos, tuvo que enfrentar el rechazo de la sociedad. Pero la fe que obra para salvación, a nosotros nos ayuda a superar todos esos tipos de rechazos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todos esos rechazos nosotros los podemos superar. Y te van a decir porque eso aleluya, porque esto, porque aquello, porque acá, porque allá, que el pastor te lava la cabeza, que el otro que el otro acá, que el otro allá. Y somos continuamente enfrentados. Pero la fe salvadora, hermanos, a nosotros nos ayuda a afrontar todos estos tipos de rechazos. ¿Cómo está tu mamá? ¿Bien? Oh. ¿Cuántos cuando vinieron a Cristo, la mamá le dijo, ¡ay! Te hiciste evangelia? Porque no dicen evangelia, evangelia dicen. Te hiciste evangelio. ¡Ah! No venga más a mi casa porque sos evangelio, sos evangelia. ¿A cuánto le pasó? Tu papi está avanzo ahora, pero a lo primero estaba filoso, ¿no? ¿Qué te decía? Es que te venga a vivir acá, misericordia. Vienen a la frente. Cuando no tenemos una fe original, una fe verdadera, ¿sabe qué, hermano? Terminamos combinando con ellos y somos mitad cristiano, mitad noides. Somos cristianoides, mitad cristiano, mitad mundano. Pero cuando tenemos una fe verdadera, esa fe nos alcanza, hermano. ¿Para qué? Para poder enfrentar todos los rechazos en el día a día. ¿Va entendiendo? Por eso necesitamos, hermanos, tener esa fe. La dificultad del rechazo es algo que vamos a estar enfrentando continuamente. Gloria a Dios. Y el regalo de la salvación viene cuando decidimos obedecer a Dios en todo, no a medias, en todo. A Dios hay que obedecerlo en todo, no solamente en lo que a nosotros nos parece. Fíjese, hermanos, que acá hay un momento en el que dice que este varón adoró a Jesús. Mire cómo cambió. Primero tenía una fe elemental, una fe básica, y después dice que terminó adorándolo. Ahí cambió, hermanos. Ya su fe no era la misma, ahí era una fe completa. Esa era una fe que salva. Esa es la verdadera fe, la que agrada a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, para que este varón pudiera alcanzar ese grado de fe, tuvo que haber una revelación. Tuvo una revelación de Jesucristo. ¿Cómo se le reveló Jesús a este ciego? Jesús le dijo a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Uno Juan el Bautista que resucitó, otros Elías, otros algunos de los profetas. ¿Y vosotros, quién decís que soy? Y saltó Pedro. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino vuestro Padre, mi Padre que está en los cielos, vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, él tuvo una revelación directamente de parte de Dios acerca de quién era Jesucristo. Este varón, el ciego, también tuvo una revelación directa de acerca de quién verdaderamente era Jesucristo, y eso, hermanos, cambió la condición de su fe. ¿Cómo se le reveló, gloria a Dios, el Señor a este varón? ¿Cómo se reveló Jesús al ciego? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y respondiendo él le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues lo has visto. El que habla contigo, ese es. ¿De qué manera se le reveló? Por la palabra. Por la palabra Jesús se le reveló. Y por la palabra este varón reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Y automáticamente dice, y él le dijo, creo Señor, y lo adoró. O sea que por la palabra el Señor se le reveló al ciego. ¿Cómo Dios se revela a Jesús en tu corazón? Por la palabra. ¿Y cómo usted va a entender la palabra y cómo la va a obedecer? En la comunión íntima. No en la comunión del pastor o en la comunión del hermano o de las hermanas. Los que otros oran o los que otros buscan. No.
en su comunión íntima. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, este salvo, hermanos, este ciego fue salvo porque vio, porque oyó o porque creyó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este varón recibió la palabra y creyó y fue salvo. ¿Es necesario un milagro para que la persona crea? ¿A vos de qué te sanó el Señor? A mí lo que me reveló de todos los problemas, o sea, sacó todos los problemas que tenía. Pero no hizo ningún milagro extraordinario como para que vos digas, creo por el milagro. Me mostró todo eso, sí. Pero hizo un milagro, te sanó, estabas muerto, estabas paralítico, ¿no? Los milagros no son necesarios, hermanos, para alcanzar la salvación. Hay personas que mueren, se convierten al Señor con cáncer y mueren del cáncer. Y parten para la vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este hombre recibió el milagro y a través del milagro creyó. Pero los milagros no hacen salvo a nadie. Los milagros no salvan. Ahora, él oyó, necesitaba ver y vio, y esto le alcanzó para ser salvo. Pero otros, por ejemplo los leprosos, no les alcanzó el milagro, hermanos, para recibir la salvación. Fíjense lo que dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Este varón, hermanos, fue salvo no porque vio, sino porque oyó. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. O sea, la fe viene porque oímos la palabra de Dios, no porque vemos. Mateo capítulo 13, versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente y se han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Ahora, este varón, hermanos, podía haber recibido la salvación sin recibir el milagro. Por eso muchas veces nosotros estamos esperando, hermanos, que Dios haga el milagro. Y ojalá que Dios lo haga. Y si Dios no lo hace, aguántesela. Esto no se trata de milagros, esto se trata de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay personas que se encaprichan. Una vez venía una persona y me decía: el Señor tiene que sacar a mi hermano de la cárcel, porque si no, yo no vengo más. Chao. No vino más. ¿Se acuerdan, no? ¿Quién digo? Amén. No vinieron más. Y si usted es un maleducado, no, usted es una maleducada. ¿Quién se piensa que es usted para venir a imponerle condiciones a Dios? Ni su hija le obedece, ni quiere que Dios le obedezca. ¿Qué tenemos en la cabeza? Dios, sin Dios, pues mira, Dios, si vos no me das, guarda conmigo. No, guarda con el diablo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque allá te vas a ir. Hay personas que tienen la fe y vienen a la iglesia, hermanos, porque nosotros lo único que hacemos es predicamos los milagros. Ya hace un tiempo yo le dije a los hermanos: no me traigan enfermos, tráiganme necesitados de Dios. ¿Se acuerdan que antes salíamos corriendo a la madrugada por los milagros, por esto, endemoniado? Ahora apago el teléfono a la noche. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí. Una vez me dijo un pastor: ¿cuánto hace, Ane? 4 años, 5. Un pastor ya viejo, chuzo. Me dice: nosotros no somos ambulancia. No, pero lo que Dios me dio lo tengo que usar. Tenés muchos dones, vas a tener muchos problemas, vas a tener mucho cansancio, te vas a agotar. Dije: no, mi hermano, me agoté. ¿Por qué? Tantos milagros y tan pocos salvos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo creo que esos tiempos, hermanos, que venían, las personas orábamos y recibían el milagro instantáneo. Me acuerdo de un varón que lo estaban por operar los riñones podridos tenía. Oramos, a los días se fue a operar, lo fueron a aportar, y yo en el estudio sano. Vino a la iglesia, mire lo que hizo Dios, sí, acá están los estudios, el pastor oró, Dios me sanó. Después apareció un año. Al año vino todo cachivacheado otra vez, con el mismo problema. Dije: mirá, hermano, con Dios no se juega.
Dios no puede ser burlado. Oramos de vuelta. Dios lo sanó. Vino a la iglesia. Me hizo un desastre. Y se fue. Ahora está más perdido que el diablo. Él está con otra mujer, la esposa no sé. Un desastre. Pero usted lo escucha hablar y él te habla del milagro que Dios hizo en su vida. ¿Pero le alcanzó ese milagro para que él tenga una vida diferente? No. Sigue viviendo como si no conociera a Dios. Evidentemente nunca lo ha conocido. ¿Es salvo? Tampoco. Entonces, hermano, no busquen el milagro, no busquen las regalías, busque la salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Debemos, gloria a Dios, reconocer a Dios en nuestros caminos. Porque el futuro, busque Romanos 1:28, el futuro de aquellos que no quieren reconocer a Dios en sus caminos irá de mal en peor. Irá de mal en peor. Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, 28. Dice la palabra de Dios. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no deben. Depende de la traducción, ¿no? Es lo mismo. Pero al original, o sea, Dios los entregó. Quiere decir, Dios los abandonó. Simplemente, hermano, porque no quisieron reconocer a Dios en sus caminos. ¿Qué pasa con sus vidas? Van de mal en peor. Salen de Guatemala y se meten en Guatepeor. Hermanos, todos los días son un calvario. Ahora, nosotros solamente vamos a poder reconocer a Dios cuando reconozcamos su grandeza y veremos nuestra pequeñez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Nunca condicione a Dios, hermano, nunca trate de imponerle condiciones a Dios, porque es lo peor que podemos hacer. Nosotros tenemos que entender que Jesús desea, hermano, que nosotros lo conozcamos profundamente. Jesús quiere que nosotros, hermanos, tengamos intimidad con Él. Esta semana terminamos las vacaciones. A partir del lunes que viene, los que están sirviendo, arrancamos de vuelta de todos los días. De 8 a 10 de la noche la oración, los días de no culto, y los días de culto, después del culto, 1 hora más de oración. Los domingos vamos a tener, a la mañana vamos a tener el ayuno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero no el de jubilado, de 8 a 12. Me dijeron en la iglesia, vamos a ayunar, hermano, juntamos los pastores de 8 a 12. Y no fui, después me dijeron, no viniste al ayuno de pastores. Eso pasará antes sin necesidad, pero hermano, de 8 a 12. Ayuno con turno de 4 horas. ¿Dónde pasé vio eso? ¿Dónde dicen gloria a Dios? Eso de G12. Creo que 2 horas creo que es el ayuno para 10. Casi todo. Ya no es G12, casi todo hace así. 4 horitas, porque ya después de 4 horitas ya no se puede más. ¿Cómo que no? Que chiflen las tripas, que muera la carne, ¿o no? Para que se glorifique el Señor, hermano. Eso es lo necesario. Ahora, nosotros tenemos que estar expuestos a su palabra, porque la ignorancia nos hace volver atrás. Hechos 17:30, ya terminamos. Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, dice que manda a todo hombre, gloria a Dios, y a toda mujer, en todo lugar, a que se arrepienta. Hechos 17:30. El llamado que tenemos es un llamado al arrepentimiento. Ahora, no podemos ser ignorantes. Y por cuanto no somos ignorantes, el juicio está sobre nosotros. Los fariseos, miren lo que dijeron. Los fariseos dijeron, a ver, Juan. Juan, entonces, Juan 9:40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al reír le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado. O sea, si fueran ignorantes no tendrían pecado. Pero, gloria a Dios, si fuerais ciegos no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece.
Y eso que le dan de la Biblia y que te vienen con la Biblia y que te dicen, que se conocen la Biblia, están fritos. Porque ya no son ciegos, ven. Y por cuanto ven, su pecado permanece. La ignorancia, hermanos, hace que nosotros nos volvamos para atrás. El conocimiento nos lleva a la victoria. Hermanos, que nosotros podamos en este tiempo poner la fe en el lugar correcto. Que podamos nosotros comenzar a alimentar, gloria a Dios, esa fe en la comunión íntima. Si no, hermanos, no vamos a poder avanzar. No busque el milagro, no busque las regalías, busque la presencia de Dios, aquello que te edifica. Trate de estar en comunión íntima con el Señor. Una persona que ha nacido de nuevo, anoche hablamos del nuevo nacimiento, una persona que nació de nuevo es una persona que busca a Dios. Antes buscamos al diablo, ahora buscamos a Dios. ¿O no? Yo me levanto en la mañana, sus hijos, usted se levanta en la mañana y sus hijos ya están ahí. ¿O no? Los hijos buscan al Padre. Los hijos de Dios, ¿a quién tienen que buscar? Si no buscan a Dios, ¿qué quiere decir? Que no han cambiado de Padre. No han cambiado su naturaleza. No han sido renovados, no han sido regenerados, no han sido restaurados. Siguen siendo cristinos. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie un segundito. Damos gracias a Dios.